Estamos aquí para hablar un poco de la correspondencia de Lezama, José Lezama Lima. Ya grabamos 2 programas con una edición, la edición Orígenes de algunas de las cartas de Lezama, y ahora vamos a pasar a otro volumen de correspondencia lezamiana de la editorial Verbum. Esta es una edición del año, primera edición del año 98, y esta es la segunda, del año 2013. La editorial Verbum de Madrid. Hay muchas cartas que se repiten, ¿no?, de acá con la otra edición. Lo bueno es que esta edición tiene muchas notas. Está a cargo de José Triana, quien hizo un trabajo muy acucioso aquí de anotar referencias a distintos eventos, cartas, encuentros de Lezama. Pero igual hay algunas cartas que se leen de manera distinta. Es impresionante cómo la tipografía, el volumen, hasta el olor de un libro puede cambiar el modo como se leen las mismas frases y las mismas palabras. Obviamente que hay muchas cartas acá que no están en el otro libro, porque este es un volumen bastante abultado, ¿no? Son casi 450 páginas. Y nos vamos a ir más allá de las cartas a Eloísa. Nos vamos a hacer un paseo también por algunos subrayados de cartas a otras personas con las cuales Lezama tuvo amistad y relación. Bien, esto no está de ninguna manera ordenado, yo voy a ir comentando lo que vaya saliendo. Importante decir que en una nota de Eloísa Lezama Lima, ella dice acá que el 25 de marzo de 1961 fue el último día que vio a Lezama, y nunca más lo vio. El 7 de julio de 1976 es la fecha de la última carta que escribió Lezama a su hermana Eloísa. Por tanto, es un capítulo, esa relación entre Eloísa y Lezama es un capítulo de ausencia, ¿no?, de profunda y gravitante ausencia. 15 años de esperar Lezama a quien no iba a llegar. Bien, las cartas a Eloísa están numeradas acá, y en la carta número 4, es de abril de 1961, dice: los días se suceden cargados de dramatismo. ¿Qué pasará? ¿Cómo se disolverá esta horrible tensión? El cordaje nervioso a veces parece que se va a convertir en las cuerdas de una guitarra quemada. Quiera Dios que se restablezca la armonía. Es decir, Lezama tenía algo especial con la guitarra, ¿no? De hecho, hay uno de los poemas, creo que están fragmentos a su imán, que se lo dedica a José Rey de la Torre, destacado guitarrista cubano. Y en muchas de las cartas pregunta: ¿qué ha sabido de Rey de la Torre? ¿Qué ha sabido de Rey de la Torre? Es como que fue un personaje importante en su imaginario, y las referencias a la música en general y a la guitarra en particular son bastante abundantes en su obra, en su correspondencia. El cordaje nervioso a veces parece que se va a convertir en las cuerdas de una guitarra quemada. Misterioso, ¿no? Después hay una carta alucinante, la carta número 5, donde cuando Eloísa se va, llega a Miami, y entonces
hay inquietud por gente que además se está yendo, que se quiere ir de Cuba y está viendo la posibilidad de, bueno, ¿dónde me voy a quedar? Allá. Entonces ella en algún momento habló de un cuarto sobrante en su casa, ¿no? Y Lezama dice, en tus cartas hablas de un cuarto sobrante, y parece que ha despertado una inmensa curiosidad y apetencia. Entonces, Eloísa le brinda ese cuarto, ¿no? A algunas amigas que viven en Cuba, por si acaso van a Miami, que pueden quedarse en ese cuarto. Entonces prácticamente ese cuarto sobrante se transforma en una tabla de salvación, ¿no? Un madero flotante. Y comienza la mitología del cuarto sobrante que Lezama desarrolla acá con su hipertelia tradicional, ¿no? Y exquisita. Dice el... Ahora mismo se me ocurre el principio de un cuento que pudiéramos titular El cuarto sobrante. Llega a tu casa alguien que está terminando su adolescencia. Te enseña la consabida carta en que ustedes le brindan el cuarto sobrante. Un poco perplejos, pero ante el visitante que no tiene a dónde ir, le otorgan por fin el cuarto sobrante. Dentro del cuarto, el hombre del extraño cumplimiento se va trocando, más que desnudando, en piezas de madera, como brazos, nariz, ojos, y al final desaparece, no como un humo, sino como una palmada brusca que ordena el vacío. Por la mañana ustedes comprueban las numerosas piezas de madera y ya abierta la sorpresa, deciden seguirla hasta sus últimas señales. Como maestra que eres, decides llevar los fragmentos en que se deshizo a tu clase. Allí tú empiezas a reconstruirlo pieza tras pieza y al final lo que obtienes es la clara figuración de un ángel. Al día siguiente vuelve la figura del ángel, pero sin excesivo escándalo aparece en claro dibujo el sexo. Hechas las averiguaciones para precisar al fulminante pintor, se comprueba que el que lo ha hecho es el más sabio y bondadoso alumno. Pero ese sabio y bondadoso dibujo clandestino, ¿era en realidad sabio y bondadoso? Ese dibujo completaba o deshacía, integraba o desfiguraba. En esta mística del cuarto sobrante podríamos ver una especie de ley de la ausencia, ¿no? Esa ausencia primera en la cual Lezama comienza, ya primero con la pérdida de su padre y luego al irse su hermana a Estados Unidos, empieza a mitologizar, ¿no? Como una araña teje su telaraña, él mitologiza su ausencia, ¿no? Hay aquí una pequeña... Se puede establecer una pequeña relación con el Simsun, ese principio que según la cábala de Yitzhak Luria, en la cábala judía se dice que Dios se contrae y deja un espacio en su propio ser para que surja la vida, ¿no? Este cuarto sobrante, mitologizado por Lezama Lima en esta carta de mayo de 1961 a su hermana Eloísa, podría ser una especie de versión cubana de El Simpson de Yitzhak Luria. En la carta 6 de junio del mismo año 61, dice, Orlando le manda una carta a Ernesto, fría y objetiva que yo he leído, en la que le dice que en su casa hay capacidad para 8 personas y que el maestro se quede con la abuela para llevarla a pasear. Debe tratarse de referencia al humor negro, puesto de moda por los surrealistas franceses. Hay personas a las cuales la encomienda no le es muy difícil, fríos jugadores de un ajedrez cómodo, creen que una jugada es una intuición sobre la vida. ¿Qué propósito infernal hay en el centro de toda esta miseria familiar? Como vemos, en la mayoría de las veces Lezama no puede dejar de aludir a algún contenido de la cultura, ¿no? Como ya he dicho otras veces, Lezama en su inmovilidad, centro del mundo, de su propio mundo, tenía a su disposición toda una serie de animales, ¿no? Animales fantásticos, animales
feéricos, animales cosmogónicos, animales de todo tipo, ¿no? Que eran los contenidos de la cultura, los libros que él leía, ¿no? Entonces, a diferencia del gran zoo de Guillén, que está hecho de un modo mucho más pulido y angulado, las bestias del gran zoo de Sama son mucho más pulposas, ¿no? Y, y mucho más fascinantes, ¿no? Polivalentes. Querida Eloy, esta es otra carta de 1961, es del 15 de junio, es la carta número 7 de las cartas a Eloísa, de esta sección del libro de la editorial Verbum que estamos comentando ahora. Y aquí habla, bueno, de un problema con su dentadura, ¿no? Tuvo que ir a que le hicieran un arreglo dental y de eso le habla ahora a Eloísa. Querida Eloy, tu última carta con sus lamentaciones que sentí tan cerca, una verdadera delicia, una elegía epistolar sobre la desolación de mi arcada dentaria. No, mi boca todavía no es la de un destentado frugívoro, sino mitad puente, producto de la deleznable artesanía de los mortales, y otra mitad dental en propio marfil de naturaleza. Es cierto, si hubieras estado cerca de mí, tus lamentos hubieran estremecido la selva de las Lócridas, tal como aparece en las tragedias de Esquilo. Ahí está, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar muy bien que aprender un poquito, ¿no? de cultura griega cuando Lezama habla de su propia dentadura, aunque acá Triana, el editor, se encarga de aclarar que más bien esta referencia al país de los locrios aparece en las tragedias de Sófocles, no la de Esquilo. Entonces hay que tener mucho cuidado de usar a Lezama como diccionario porque se equivoca, confunde, disfunde. Y ahí está también la hermosa, la gracia de su escritura y su pensamiento, que es capaz de confundir y disfundir. De modo que la cultura se hace algo bastante líquido en sus palabras. Seguimos en 1961. Ese año tan especial también para los cubanos, pues recordemos que la invasión a Playa Girón, por Bahía de Cochinos, se produce en abril de ese año, ¿no? Es un año bien complicado para la revolución. Y julio del 61 escribe a Eloísa José Lezamalí. Escribe: los cubanos queríamos y habíamos olvidado la gran tradición de las lágrimas y el sacrificio. No queríamos sufrir. Habíamos olvidado la era en que los grandes profetas babilónicos iban a sus grandes ríos para aumentar sus aguas con su llanto. Nuestra familia en parte se había liberado de esa ausencia de amargura. Habíamos sufrido mucho a través de los años. Eso en parte nos ha fortalecido. Crecimos en la costumbre del sufrimiento, lo cual profundiza y nos hace más fuertes. Yo estoy trabajando intelectualmente más que nunca. Eso me distrae, aunque las distracciones me importan menos que una nuez foradada, como decía el arcipreste. Pero en los momentos de amargura, cada cual debe mantener enhiesta su alucinación. Solo en la costumbre nos alucinamos de verdad. Los caprichos, los deseos momentáneos, ruedan a los abismos retorcidos. Aquí otra referencia, ¿no? Ahora a Juan Ruiz, ¿no? El arcipreste de Ita. Y una bella frase acá que demuestra ya cómo Lezama va cayendo poco a poco en ese vacío, en esa alucinación de cuarto sobrante, ¿no? Que le deja la amargura de la fuga de su hermana y después toda la confusión de la cual se va dando cuenta que Cuba asume, ¿no? Cuba asume como centro de la confusión, del caos económico, social. Entonces Lezama va perdiendo poco a poco muchas cosas y de eso da cuenta, ¿no? Su poética es una poética de la pérdida y de la ausencia. Y además porque uno puede asumir la pérdida, ¿no?
No puede asumir que perdiste algo, perdiste un familiar, perdiste, no sé, tienes menos comida, menos eh, recursos materiales, los libros que publicas en el extranjero y te envían, no te llegan porque alguien se queda con ellos. Las cartas también se pierden, las cartas que tú mandas también se pierden. Es decir, hay una especie de muro quebradizo entre él y la realidad que se va cortando, se va agrietando poco a poco, entonces, y que él empieza a poblar de fantasmas ese vacío, ¿no? En julio de 61 también, esta es una carta de fines de julio del 61. Ahora, bueno, Lezama está aferrado, como siempre se aferró a las cartas de su hermana como tablillas babilónicas, ¿no? Llega la carta, el silbato del cartero, eterno símbolo de nuestra inquietud familiar. Ahora nos dices si nos visitas por la mañana, si llueve y no sales de tu casa, si te sientes indispuesta o si has salido de compras. Ya ves lo cerca que está lo irreal de lo que gravita y es. Aquí en esta frase hay posiblemente uno de los elementos más misteriosos y persistentes en lo que podríamos llamar la poética o la cosmogonía o el sistema poético lezamiano, ¿no? Que es la relación entre lo irreal y lo real, también con, con una especie de muesca, ¿no? Un link a la levitación y la gravitación, es decir, a la relación con el peso específico que tienen los objetos y las palabras y las imágenes, ¿no? Que fue algo persistente en Lezama durante toda su vida. Lo irreal, dice en uno de los ensayos de introducción a los vasos órficos, dice, lo irreal levita, pero lo real gravita. Pero ahí de repente dice, lo inexistente gravita y por tanto hay una relación estructural, una relación ontológica, ¿no? En la poética lezamiana, en su pensamiento y en su visión de lo que es la realidad con lo inexistente. Es decir, lo inexistente tiene un peso semejante al peso que tiene lo real, porque lo real está hecho por cuerpos e imágenes, y lo inexistente está hecho también de imágenes que pueden llegar a configurar un cuerpo, ¿no? El cuerpo del poema, al cual él se refiere también otras veces. Pero lo irreal no, lo irreal es como lo que él llama también por ahí a partir de Dante el cuerpo de engaño, ¿no? Algo que levita, es decir, que no tiene una relación directa con la tierra, con lo carnal, con lo corporal, y que simplemente es un espejismo, ¿no? Un espejismo que se disuelve y que la mayoría de las veces hace daño, ¿no? Fantasmas de la mente. Lo inexistente no, lo inexistente tiene una substantividad, ¿no? Muy cercana a la realidad. Por lo tanto, hay en una misma categoría ontológica, sitúa Lezama lo inexistente y lo real. Habla por ahí de la ceniza del tabaco, que paradojalmente nos da la inmortalidad. Recuerden que en otra carta él hablaba de la ceniza del libro, ¿no? Ahora habla de la ceniza de mi tabaco. Y él obviamente todo lo transforma en mito, en arquetipo, en lejanía, ¿no? En eros de la lejanía. Es decir, todo lo que él dice es como si le viniera de una carta remota, ¿no? Como el mensajero imperial de Kafka. El cenicero quedó como uno de tus pequineces acabados de lavar. Me pareció una de las cosas donde más estás tú, la ceniza de mi tabaco lucua contra la quemante oxidación de la sal que muerde bordes, bisagras. La ceniza del tabaco paradojalmente nos da la inmortalidad. Bueno, es una pequeña alusión alquímica, ¿no? Encontrarás mis cartas muy vaporosas, apenas hago referencias a lo inmediato. Tu intelligere te dará los motivos obvios. Además, es preferible trascender, irse por encima de las murallas, vivir en dimensión de futuridad. Aquí observamos otra de las claves, ¿no? A Lezama no solo se le fuga la realidad, no solo su modo de estar en el mundo es una manera de atrapar las esquirlas de eso que se le fuga, sino además que Lezama se evade
no es que se ponga en el centro de eso que se le escapa al recuperarlo, sino que se fuga, ¿no? O sea, se oblicua, se va en vivencia oblicua, ¿no? Se va por encima de las murallas, ¿no? Trasciende, ¿no? Es preferible trascender, eh, a- eh, raspar o irse por el borde de la anécdota, ¿no? Hacerle la finta, hacer una finta a la anécdota, vivir en dimensión de futuridad, ¿no? Para no tener que hacerse cargo del presente, ¿no? Bien, seguimos en 1961, este es un año bastante nutrido, ¿no? Bastante especial. Alucinada buena Eloy, como el que mira una esfera de cristal, todo empieza a ensombrecerse, a ondular, y ve también su rostro invadido por el agua cambiante del vidrio, yo, alucinado total, empiezo a verlo todo bajo especie de alucinación. El que ve lo real como maravilloso, dice Goethe, termina por sentir lo maravilloso como real. Todo lo pasado últimamente pertenece a ese reino de la alucinación. Vaya manera de comenzar esta carta, ¿no? De agosto de 1961. Se declara alucinado total, les ama, una palabra que repite mucho, como hemos podido ver en estas cartas, ¿no? Y aquí otra de las frases que él podría haber colocado dentro de la colección de lemas de su sistema poético. Es esta de Goethe, ¿no? Porque él en su libro, en el libro Órbita de Lezama Lima, en una especie de entrevista o conversación que hay ahí, que él tiene con Armando Álvarez Bravo, él cita algunas frases acá que son parte de lo que él llama su sistema poético. Son las frases, son como los pilares a partir de los cuales él va construyendo su sistema poético, ¿no? Una frase, bueno, la famosa frase, la paradoja de Tertuliano, ¿no? El Hijo de Dios fue crucificado, no es vergonzoso porque es vergonzoso, y el Hijo de Dios murió, es todavía más creíble porque es increíble, y después de enterrado resucitó, es cierto porque es imposible, ¿no? Es ciertamente el imposible posible de Lezama, ¿no? El icárico intento de lo imposible, la imagen es la realidad del mundo invisible, ¿no? Son varias de los conceptos que él derrama en la llanura de su sistema poético, ¿no? Después la frase de Pascal, ¿no? No es bueno que el hombre no vea nada, no es bueno tampoco que vea lo bastante para creer que posee, sino que tan solo vea lo suficiente para conocer que ha perdido. Ver lo suficiente como para saber que ha perdido, ¿no? En medio de estas dos frases, la de Tertuliano y la de Pascal, podría aparecer perfectamente, ¿no? Esta en contrapunto, en triangular contrapunto como una fuga a tres voces, esta de Goethe, ¿no? El que ve lo real como maravilloso termina por sentir lo maravilloso como real. Aquí en esta carta a Eloísa. Las colas, ¿no? La famosa institución de las colas, que es otra forma de la espera en Cuba, ¿no? No es solo esperando una guagua, un ómnibus que por lo general no llega, sino también o llega muy lleno y no puedes subirte a él, sino también las colas, ¿no? Hay que hacer cola para adquirir carne, huevo, manteca, jabón. Las boticas están vacías. Figúrate que no hay pasta de diente ni desodorantes, ¿no? Es la escasez, ¿no? El reino de la espera de lo que no va a llegar de nuevo, ¿no? Seguimos ahora hacia allá el último, la última parte del año 61. Aquí se pone también un poco denso en el maravilloso sentido en que es posible decir que Lezama es denso, ¿no? Dice, bueno, parte pidiendo disculpas a Eloísa por el tono. Los tonos a veces sombríos de mis cartas, ¿no?
Habla de la amargura, de que la total dispersión de la familia, etcétera, ¿no? Y de las lágrimas. Bueno, el típico tono quejumbroso del Lesama que de repente estalla en esta especie de búsqueda de, de la palabra en la imagen y de la imagen en la palabra, ¿no? La imagen que estalla, que fosforece. Todo eso se nos presenta formando círculos interminables, que a veces se unen, se disuelven en el agua o se frotan furiosos engendrando la maldición. Una casa ocupada por una familia inmensa ha sido talada y aventada. Si morirnos es separarnos de todo lo nuestro, la separación de todos los nuestros es también morirse. Ahora comprendo, al final todo se aclara, porque hace tanto tiempo que decía que vivo en la dimensión egipcia. Como viviente soy un muerto, pero como muerto soy un fantasma que golpeo. Ahora soy un fantasma que solo paso algodonoso, golpeándome mis entrañas deshechas. Soy un fantasma que, ni paso, miro la puerta. Bien, ahora de alucinado total, es ahora Lesama, vive en la dimensión egipcia, ¿no? Es decir, hay un golpeteo ahí, un traqueteo, una especie de escisión entre la vida y la muerte. Hay una especie de fijación en lo fantasmal, ¿no? de la existencia y se asume a sí mismo Lesama en esta carta como un fantasma, ¿no? Siente que se va afantasmando. Esa es llegamos ahora hasta la carta número 11 de este libro, página 54. Vamos a dejarlo hasta acá y poco a poco seguiremos abordando y comentando algunos de los subrayados que he hecho en este libro de la editorial Verbum, Cartas a Eloísa y otra correspondencia. Primera edición del año 98 y esta, que es la que tengo en mis manos, segunda edición del año 2013.